Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues and viewers, welcome to UNOCT's parallel event today. Bienvenidos pues a este evento paralelo de hoy, donde vamos a explorar la interseccionalidad, la relación entre el extremismo violento, los discursos de odio y la educación. Yo formo parte del programa de las Naciones Unidas en contra del extremismo violento y tenemos hoy una serie de oradores que son profesionales de manera concreta, que luchan de manera cotidiana contra el extremismo violento. Tenemos a nuestros colegas de la universidad y todos ellos nos van a hablar de su experiencia sobre este tema. También quiero agradecer a la UNESCO y a la Oficina de Prevención del Genocidio y de la Responsabilidad de Proteger por habernos invitado a esta reunión. Antes de empezar, quiero transmitirles un mensaje del subsecretario general, el señor Vladimir Varenkov. Señoras y señores, estimados colegas, quiero agradecer a la UNESCO y a las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas de Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger por haber convocado este foro multilateral para abordar las cuestiones de los discursos de odio y cómo abordarlos mediante la educación. Es un honor haber organizado esta sesión paralela. También agradezco mucho a nuestros panelistas por haberse reunido en el trabajo de hoy. La profesora Cynthia Miller-Idris, directora del Laboratorio de Investigación e Innovación sobre Polarización y Extremismo, PERIL, en el Centro para la Excelencia Universitaria. El señor Mustafa Ayad, director ejecutivo de África, Medio Oriente y Asia del Instituto para el Diálogo Estratégico. El señor Galen Lanfear Englund, director de Investigación y Perspectiva de la Frankie, Tailandia. Enas Lateef, representante de Tiba Press, y dos jóvenes líderes de la Universidad de Jartum en el Sudán. El papel, pues, de los discursos de odio contra distintas minorías y su crecimiento es algo muy alarmante en el mundo entero. Además, tenemos una manera cada vez más sofisticada de proceder y se ve acelerada por distintas cámaras y distintas oficinas que trabajan sobre en las redes sociales. Y las redes sociales efectivamente tienen una gran responsabilidad y son plataformas que sirven para influir sobre los jóvenes y reclutar a estos públicos más vulnerables. Y todo esto tiene o puede tener terribles consecuencias, como una polarización social, la erosión de la confianza en el gobierno, la violencia contra los niños, crímenes odiosos y terrorismo. O sea que tenemos un espectro muy amplio. La pandemia de COVID-19, también con el complotismo, los ataques racistas y xenófobos y otros tipos de incitación a la intolerancia, ha agravado todavía más la situación. Distinguidos colegas, el extremismo violento, el discurso de odio, la violencia, son temas distintos, pero están vinculados entre sí. Por eso necesitamos sinergia y colaboración en todos nuestros esfuerzos para prevenir estos fenómenos. Y por lo que hace a los relatos sobre terrorismo y discursos de odio, tenemos también herramientas y prácticas compartidas y tenemos que dar respuestas que cumplan con los derechos humanos y se atengan al Estado de Derecho. Teniendo en cuenta la gran difusión de estos contenidos de terrorismo y de incitación al odio y teniendo en cuenta que efectivamente la defensa de la libertad de expresión ha sido un elemento muy importante en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas. En la Asamblea General, por ejemplo, que concluyó en junio pasado, la resolución reitera la prohibición de la incitación al odio y la violencia y de toda incitación al terrorismo. Condena también la glorificación del terrorismo y también
define una estrategia y plan de acción contra los discursos de odio, estrategia elaborada por el secretario general Antonio Guterres. Se sigue invirtiendo en medios innovadores para luchar contra esta narrativa terrorista, gracias a nuestro programa general para contrarrestar el extremismo violento. Nosotros estamos trabajando con los Estados miembros, la sociedad civil y el sector privado para contrarrestar la difusión de estas ideologías extremistas en línea y fuera de ella, incluyendo áreas como, por ejemplo, las plataformas de juegos en línea. Estimados colegas, el foro de nuestra sesión de hoy se centra en el papel de la educación, lo cual también es una de las 7 áreas prioritarias del Plan de Acción de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento. Y hoy más que nunca la educación es un aspecto crucial para crear resiliencia a los discursos de odio y la incitación al terrorismo, fraguando el conocimiento y actitudes que puedan fomentar un comportamiento pacífico y tolerante. Pero la educación por sí sola tampoco basta. Las sociedades tienen también que responder a las aspiraciones y necesidades de sus niños y jóvenes, y por eso tenemos que recibir respuestas a todas las formas del odio y de la violencia. Y tenemos también que fomentar una mayor participación del sector privado, la sociedad civil y organizaciones regionales. El secretario general Guterres efectivamente ha hecho un llamado a ello este mismo mes, con una agenda, un programa general para el planeta, una agenda, un programa de prosperidad y paz. Espero con mucho interés oír sus opiniones con respecto al vínculo entre el extremismo violento y los discursos de odio, y también para explorar soluciones basadas en la educación a estos riesgos. Y estoy particularmente interesado en oír las opiniones de los estudiantes universitarios de Jartum, que han participado recientemente en nuestros cursos de formación llevados a cabo en asociación con UNITAR, con la UNESCO y con la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger. Podemos contar con el compromiso y apoyo de mi oficina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para empezar entonces con nuestro debate, tengo el gusto de presentar a nuestra primera oradora, la profesora Cynthia Miller Idris. La profesora Miller Idris es profesora en la Escuela de Asuntos Públicos y la Escuela de Educación en la Universidad Americana de Washington. Hace investigaciones sobre polarización y extremismo. Es también coautora o corredactora de distintas obras, incluyendo distintos libros sobre el extremismo violento y los discursos de odio. Profesora Miller Idris, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por esta amable invitación. Agradezco a la UNESCO y la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger por haber organizado este panel. Agradezco también a todos los colegas y seguramente aprenderé mucho de ellos. También me alegra mucho que estén en este panel varios estudiantes. Pensamos que esto es muy importante y que hay que oír las voces de la generación más joven de estudiantes y de educandos. Y creo que es algo muy importante que nosotros podemos ver ahora, que vemos una serie de transformaciones que tienen que ver con nuestro medio ambiente, y por lo general son los jóvenes quienes pueden enseñarnos mucho más sobre esto. Y es muy crucial que podamos tener unos diálogos de expertos intergeneracionales. Quiero hacer 4 comentarios para empezar este debate. El primero, nosotros sabemos de los investigadores que efectivamente no cualquier acto de discurso de odio conduce obligatoriamente a actos de violencia, pero también es muy común también observamos que los actos de violencia y de extremismo se basan muchas veces en discursos de odio anteriores.
Hemos oído justamente unas declaraciones esta mañana que nos han dicho que la violencia y el odio no surge espontáneamente, sino que por lo general surge cuando se les ha enseñado a grupos de personas a ver a los otros con odio o de una manera deshumanizada. Por lo tanto, es necesario interrogar y entender todas estas situaciones. Es un paso necesario para luchar contra la polarización y la violencia extremista. Esto deshumaniza a los grupos de individuos, facilita el hecho de llegar a un extremismo violento, dificulta que se tomen medidas en contra y a veces incita a una violencia directa. Es necesario también hacer llamados a la protección y acabar con la deshumanización de otros grupos o de otras comunidades. Por eso yo creo que existe este vínculo y que es importante que tenga lugar este debate entre la comunidad que se ocupa de la prevención. También quiero decir que la educación debe y desempeña un papel importante, de hecho, para prevenir los discursos de odio y también para impedir que estos tengan efectos negativos. Ahora, no siempre es fácil realizar esta ambición. Por ahora es una ambición, pero la educación puede contrarrestar y puede reducir el impacto de los discursos de odio. Para realizar esta ambición tienen que suceder dos cosas. En primer lugar, necesitamos una inversión mayor conjuntamente con unas normas y directrices mejores, marcos y estrategias para la evaluación para el mundo digital en particular, es decir, que las personas puedan reconocer unos discursos de odio codificados u ocultos, cuando hay grupos que comparten propaganda, desinformación, incluyendo también distintas tácticas que a veces tienen muchos efectos. Pero esto no basta, también necesitamos unos programas educativos y unas prácticas pedagógicas que nos puedan hacer entender, por ejemplo, ciertos debates incómodos con respecto a circunstancias anteriores o históricas. Dicho más sencillamente, sería más fácil combatir, por ejemplo, a los supremacistas blancos o a movimientos semejantes si todo el mundo se pregunta acerca de lo que significa esta supremacía blanca, e incluso que se estudie esto y que se estudie, por ejemplo, la historia de estos movimientos. Porque si no, la gente puede creer mucho más fácilmente las explicaciones o la propaganda de estos grupos que a veces sencillamente manifiestan racismo o creen en diferencias biológicas. Los niños, claro está, no conocen este patrimonio, este legado, mejor dicho, este legado histórico del racismo y por lo tanto pueden ser víctimas de la propaganda cuando inevitablemente se vayan a encontrar en su vida cotidiana con esta propaganda. Nosotros lo que tenemos que suponer hoy es que prácticamente todo el mundo se va a encontrar con estas ideologías en alguna parte, lo cual no era la situación en el pasado, ya sea en las redes sociales, ya sea en Internet, ya sea por juegos por Internet o en algún tipo de audio, de plataforma o lo que fuere en las redes sociales. O sea que todo el mundo va a estar expuesto a este tipo de ecosistema. Voy a terminar entonces ahora con respecto a la mitigación de los daños que se pueden causar. También hay que enseñar la historia nacional a través de los derechos humanos. Hay que entender el papel del odio, de la propaganda, de la deshumanización y de los discursos de odio, lo cual contribuye a la desigualdad. También tienen que hacerse unos esfuerzos deliberados para incluir la inclusión social y la equidad en los sistemas, para que pueda haber unos entornos más equitativos de aprendizaje y mejores modelos, por lo que hace las representaciones de género, de raza, de nacionalidad, etcétera. Todo esto es fundamental para poder estar de alguna manera vacunados
contra las ideas racistas, los discursos de odio, el extremismo violento. Y así se puede también reconocer más fácilmente la propaganda de odio, de deshumanización o de racismo. Se la reconoce por lo que es realmente. Además, se puede tratar de prevenir este tipo de discursos de odio y también se pueden mitigar los daños que se pueden causar. Hay que ver, por ejemplo, los blancos, las víctimas, los sobrevivientes, y hay que tratar de reducir la difusión de todo esto. Para eso hace falta también servicios, hay que ayudar a las comunidades y es necesario que haya un contacto entre las comunidades y los dirigentes y las escuelas. Y volviendo al tema de la importancia de la presencia de estudiantes aquí, hay que estar informados acerca de la innovación en los ámbitos del discurso de odio, sobre todo su circulación, por ejemplo, los medios visuales, los medios audiovisuales para expresar odio, los sitios, los emoji, los vídeos, es decir, todo lo que es materiales audiovisuales y otros semejantes que pasan por plataformas de redes sociales, como por ejemplo imágenes con audio, etcétera. O sea que no es solo texto, esto es lo que quiero recalcar, sino una gama muy amplia de otros medios, tanto visuales como audiovisuales, como oratorios. Termino aquí. Muchas gracias por su atención y espero con mucho interés poder escuchar a mis colegas. Muchísimas gracias, pues, con respecto a este elemento interseccional. Ha sido muy interesante este análisis sobre la alfabetización digital y los criterios educativos que hay que tomar en cuenta. Es muy interesante para todos los profesionales y educadores. Vamos a pasar ahora a Mustafa Ayad, actual director ejecutivo para África, Medio Oriente y Asia, en el Instituto para el Diálogo Estratégico, que tiene más de 20 programas a nivel mundial, elaborando y aplicando programas para la paz en distintas regiones. Ha trabajado con organizaciones comunitarias, medios de comunicación, empresas de producción de contenidos, para crear contenidos de plataforma en línea, también para reforzar la situación de la sociedad civil y de los medios de comunicación de esta. También ha trabajado con el Departamento de Estado de Estados Unidos, también con el gobierno del Reino Unido, para encontrar narrativas alternativas y también en distintos programas de prevención del extremismo violento. Va a hablar del trabajo muy interesante que ha hecho este instituto, sobre todo en lo que tiene que ver con los programas educativos, teniendo en cuenta la situación, por ejemplo, en la época del llamado califato y cómo contrarrestar estos discursos. Señora Ya, tiene la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sian. Muchas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros, desde el público, y a los panelistas que tienen unas experiencias muy distintas, incluyendo investigación. Y es un honor para mí estar aquí con ustedes. En primer lugar, unas investigaciones que hemos iniciado en octubre pasado con respecto a la polarización entre el extremismo violento y los discursos de odio y los vínculos en los programas escolares preparados durante la época del llamado califato. Yo he ayudado a ILM a estudiar una serie de unos 70 libros y manuales preparados por este movimiento. Y no solo teníamos aquí un yihadismo salafista, no solo esto, sino cómo se desglosaba, digamos, toda esta ideología yihadista. Y por eso nosotros quisimos desconstruir todo esto para tratar de encontrar unas pruebas adecuadas y para poder reconstruir algún tipo de modificación, algún tipo de restauración para aquellos que se habían visto expuestos a esta propaganda. Y para empezar muy brevemente, por lo que respecta al entendimiento de la antología, digamos que hemos utilizado el conocimiento de la antología y los procedimientos para analizar todo esto. Es algo bastante engorroso. Teníamos distintas series de datos por lo que respecta a otra propaganda yihadista, ya sean revistas, vídeos,
Y por último, hemos podido llevar a cabo una especie de clasificación de todo este discurso de odio y más particularmente la ideología. Hemos podido utilizar a expertos que vivían en esta zona, por ejemplo, u otros que se vieron afectados por el llamado imperio o dictadura de este extremismo islámico, y para ver qué significaba todo esto para los niños y también para los padres, el haberse visto expuesto a todo esto. Por ejemplo, menosprecio, insultos a la inteligencia, deshumanización, discriminación por género, por nacionalidad, insultos religiosos, agresión verbal. Añadimos luego ciertos grupos específicos para entender las diferencias entre el odio intramusulmán y el odio hacia afuera del campo musulmán. Y hemos tratado también de crear una especie de instrumento para desconstruir estos programas que va de los grados 1 a 12. Hemos tratado de estudiar, por ejemplo, en primer lugar, qué significaba todo esto en el contexto, utilizando, por ejemplo, la palabra invasores, que aparece 50 veces en un manual de biología. O, por ejemplo, idólatras dentro de los libros de historia. A partir de esto, también podemos hacer, un análisis comparativo. Por ejemplo, el Corán, ver entonces de qué manera lo habían manipulado. También hemos estudiado ciertos manuales históricos de los años 1950 para ver si había algún prejuicio que ya tuviese carácter histórico, y de la misma manera examinamos distintos manuales de historia, por ejemplo, y vimos, a causa de la historia, que el Estado Islámico fundamentalmente creó un sistema educativo basado en los programas escolares y los sistemas educativos de Irak y de Siria, incorporando, claro está, sus propios preceptos. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos con todo esto? En primer lugar, medimos la toxicidad de todo esto. Y viendo los distintos textos, ya sea preparados por el Estado Islámico mismo o en sus distintas revistas, o por los tweets que publicaban en inglés o en árabe, pudimos hacer una especie de clasificación de su toxicidad, partiendo de estas series de datos. Nosotros queríamos ser neutrales en cuanto al lenguaje, entonces pasamos del 0 al 100, digamos. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, que tenga una toxicidad del 30%? ¿Qué significa esto? Comparado, ¿qué significa esta toxicidad del 30% para un niño de 12 años que todavía no sabe contextualizar todo esto y que potencialmente, podría esto ser una vía hacia la radicalización? Y sabemos que hay centenares de niños y de jóvenes que se vieron expuestos a estos programas escolares y a esta propaganda. Entonces, no sabemos hasta qué punto esto también ha sido difundido por Internet en general, y si realmente luego resulta que se lo baja de Internet o no, no lo sabemos. ¿Y qué encontramos? Encontramos que estos libros tienen una cantidad de expresión de menosprecio, de desprecio, 4 veces más problemático que lo que tenemos en el Corán. ¿Qué significa entonces? Que las familias y las comunidades se ven expuestas a estos instrumentos educativos y que por lo tanto podría haber 4 veces más menosprecio o deshumanización que lo que había en los manuales al inicio. Y luego, el 25% de esto parece ser normal, digamos, pongamos unos procesos electromagnéticos, o sea, un discurso técnico sobre algún tema. Estos serían, pues, manuales generales de alguna materia. Entonces hay una especie de superposición, según los temas, de toxicidad. Entonces, la pregunta siguiente es: ¿qué tipo de odio ha creado todo esto? Con respecto a la toxicidad, por temas, lo que vemos es que la historia, el Islam, por ejemplo, fueron fundamentalmente los temas que más odio suscitan o que más incitan al odio, los temas pues que más exponen a odio.
Y hemos podido ver entonces también que había una centralización, un foco en la identidad, y la identidad desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista religioso, pero revisando el entendido de esto o cómo se entiende todo esto. Y entonces 20.000 palabras en total, pongamos, en este sistema, y los desglosamos en unas 2.000 frases más o menos que hablaban de muerte o de asesinato o de racia o de combatientes, y luego vimos la toxicidad. Por ejemplo, mujahidín, cruzados, etcétera, palabras que podían tener tal o cual toxicidad. Y vimos que 3.000 de estas frases en el total que estaban pues en estos libros se centraban en estas palabras. ¿Y qué significaba? Que esto significa que hay odio religioso, que es, digamos, el sentimiento número uno que vemos difundido aquí. Tenemos 300 frases que se refieren a otros mecanismos para incitar al odio religioso. También hemos estudiado la violencia en tanto resultado, por ejemplo, hacia afuera. ¿Cuál era el blanco? ¿Era un blanco intramusulmán o extramusulmán? En primer lugar, nosotros hemos observado que, en primer lugar, había unas especificidades contra ciertos grupos externos al Islam. Y de la misma manera, el definir a los enemigos, esto también es una parte fundamental. O sea, definir al enemigo era una parte fundamental de todos estos programas. Por ejemplo, el secularismo, o sea que esto era un elemento fundamental, y también, claro está, la política, que era también un eje fundamental de la discriminación o del odio contra estas poblaciones. Luego, ¿qué sucede con los docentes? De todas maneras, vemos que hay una cantidad suficiente de este programa que son armas. Tenemos nosotros una cantidad una gran presencia de todas estas palabras que hemos mencionado. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué podemos hacer? Con respecto a lo que nosotros estábamos pensando, queríamos nosotros trabajar con asociados, con aliados y con aquellos que están en el campo de la investigación y de las universidades para preparar lo que podríamos llamar un contraprograma, un contracurrículo. Pero hay que tener cuidado también con estas recomendaciones, porque todo el proceso de elaboración de un contracurrículo, que sería, digamos, cómo medir también este contracurrículo, va a ser un proceso en el cual vamos a atacar a sus preceptos. Pero esta no es la idea. La idea es desarrollar y restaurar un modelo educativo para las personas que han sido afectadas. Restaurar prácticas que puedan lugar a la inclusividad y al respeto entre distintas religiones. Entonces, si queremos una justicia restaurativa, una restauración de la educación, un proceso en el cual, por último, podemos curar lo que se ha hecho mal, lo que se ha afectado, lo que se ha herido. Entonces, por último, examinando pues nuevamente este sistema y para tratar de abordar estos problemas de esto, bueno, llegamos pues a las conclusiones que les acabo de expresar. Muchas gracias. La moderadora, muchísimas gracias. Hemos visto efectivamente la sofisticación de todo este discurso y del análisis que han hecho ustedes. Es un excelente ejemplo lo que ustedes nos están planteando. Se trata de examinar sistemas complejos y de analizarlos también de una manera compleja. Y ahora vamos a pasar a la última parte. Tenemos nosotros a Galen Lanphier Englund, director de investigación y perspectiva en LabFranchi. La organización LabFranchi trabaja también con un equipo de investigación a nivel regional en Asia-Pacífico y tratan de encontrar una serie de datos, de bases que puedan ser útiles para una serie de organizaciones de la sociedad civil. También se ocupa de la convocatoria de toda una red de investigación y de sociedad civil. Y vamos a ver entonces qué nos puede decir con respecto a sus propios programas para contrarrestar los discursos de odio. Tiene usted la palabra. En LabFranchi
Lo que nos interesa sobre todo es la zona del sur de Asia y del Pacífico, lo que abarca muchísimos grupos étnicos, religiones, culturas, con un modelo que tiene 3 niveles. Cómo enfocar el discurso de odio, el extremismo, mediante la digitalización, el espíritu ciudadano y toda una serie de enfoques nuevos, como por ejemplo las consolas de juego. Lo primero en nuestra investigación fue el papel desempeñado por los medios de comunicación social dentro del contexto de Asia del sudoeste o del sudeste, Indonesia, por ejemplo, donde ha habido, por supuesto, ciertas manifestaciones de discursos de odio que pueden conducir a un extremo nacionalismo, también a cierto tipo de actividad de tradicional salafista o yihadista. Y hemos tratado de afinar nuestra percepción para ver de qué manera se puede identificar ya desde un principio la difusión de un discurso de odio. Por supuesto, han participado en este estudio muchos estudiantes universitarios porque hemos creado un modelo de investigación de una universidad, un modelo que se llama BRAVE, para ver cuáles son los factores que permiten, tanto en línea como offline, promover la resiliencia. Mediante ese proceso de investigación también hemos tratado de identificar unos mensajes positivos. A ver cuáles son aquellas personas que pueden efectivamente aprender cuáles son las causas del comportamiento violento o extremista. Con los pedagogos, con los maestros, con periodistas, con activistas, hemos tratado de ver de qué manera podemos organizar los enfoques educativos para poder hacerle frente a ese tipo de extremismo verbal. Y una de las cosas que hacemos es ponernos en contacto con grupos de profesionales de la comunicación. Y los ponemos en grupos conjuntamente con expertos en materia de extremismo verbal o de discurso de odio que puede llevar a un comportamiento extremista, para ver de qué manera entre ambos grupos, precisamente con la participación de la comunidad local, puede avanzarse en una mejor comprensión de las simientes de los discursos de odio. Pero aquí, igualmente, los universitarios son importantísimos. Hemos visto en los programas universitarios de qué manera se puede incluir mejor todos estos asuntos de discurso de odio o de comportamiento extremista dentro del marco, por ejemplo, de la enseñanza de la historia a nivel universitario. Y también, por supuesto, un gran trabajo con los periodistas. Con los periodistas es esencial, por supuesto, tratar de ver con ellos cuáles son los tipos o manifestaciones de discurso de odio que se cuelan, por así decirlo, dentro de los artículos de los periodistas, en la manera igualmente en que hacen sus reportajes sobre distintas comunidades, para que todo el mundo esté atento a la posibilidad de que se diga sin quererlo algo que puede ser extremadamente dañino para cierta comunidad, que puede vulnerar sus derechos, que puede conducir a un comportamiento extremista y, por supuesto, que genere a la postre una violencia, por no hablar de crímenes. Es necesario que aquí todos participemos. Lo hemos hecho nosotros
con YouTube, con el PNUD, con varias otras organizaciones internacionales, no gubernamentales, distintas asociaciones de la sociedad civil y además con nuestras propias redes de seguidores para tratar de fomentar un diálogo. Y de esa manera, por supuesto, seguir examinando los medios y las vías que nos pueden permitir identificar estas manifestaciones de odio o estas posibilidades incipientes del discurso de odio que habrá que extirpar en cuanto se identifiquen, por supuesto. Pero para eso hace falta estar en constante contacto con todos estos. Nosotros lo hacemos mediante nuestros seguidores, por ejemplo, tratando de avivar precisamente esa percepción a la que me refería anteriormente. Hemos realizado este trabajo también con el PNUD en Sri Lanka y en Mali el año pasado. Y también examinamos el impacto de la educación para impedir que la desinformación se propague. Por supuesto, llamando la atención a los periodistas acerca del cuidado que tienen que tener en el ejercicio de su profesión. Por lo tanto, la educación, los contactos con todos estos grupos profesionales, pero la educación desde el nivel de base hasta el nivel universitario, es necesario que todos participen en este esfuerzo común. Y por último, algo que a nosotros nos parece importantísimo a futuro, cara al futuro. El futuro con las consolas de juego, con el tipo de comunicación basada en vídeo y en audio. El hecho de que a veces en las consolas de juego y en los juegos en línea hay ciertos aspectos de extremismo y de violencia. Por ejemplo, se ven a ciertos guerreros que llevan ciertos cascos, etcétera. Todo eso que puede parecer que recuerda ciertos aspectos, por ejemplo, de Daesh. Estos juegos en línea son juegos que establecen afinidades precisamente entre los distintos jugadores, pero también son una posibilidad, mediante los distintos escenarios, una posibilidad de mejor socialización entre los que participan, pero al mismo tiempo pueden incluir la posibilidad de una normalización del discurso de odio si no se tiene cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado que dentro de estos juegos no se aproveche precisamente el hecho de que hay tantos participantes de distintas partes del mundo en estos juegos para ir sembrando las simientes de los discursos de odio. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Gailen. Siempre ha sido tan útil oír cómo ustedes trabajan en sus propios ámbitos y, por supuesto, todo lo que se hace acerca de las consolas de juego, los juegos en línea y tratar de extirpar las nociones de extremismo y de violencia. Muchas gracias a todos, pero ahora pasamos a nuestra sesión siguiente. Varias chicas jóvenes nos van a hablar de su experiencia porque han sido objeto del extremismo y de la violencia y del odio. Hanan Anas. Enas, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo me llamo Haidar Lepcher. Yo ayudo en la implementación del programa global sobre la prevención y la lucha contra el extremismo violento, que utiliza, por supuesto, unos enfoques de capacitación de la sociedad civil, de los medios de comunicación, víctimas, en 9 carteras distintas que son la comunicación estratégica, la educación, el empoderamiento de la juventud, ayuda a los políticos, género, derechos humanos, coordinación y nuevas fronteras para explorar y hacerle frente a las manifestaciones de extremismo violento y la interseccionalidad entre los cambios climáticos y el extremismo. En agosto de este año yo visité a Sudán con algunos colegas para poder llevar a cabo ciertos cursos de capacitación estratégicos para hacerle frente a la utilización del discurso de odio con UNITANS, con la UNESCO
y con otros organismos de las Naciones Unidas y también con ciertas asociaciones locales y nacionales. Tuvimos algunos resultados muy buenos gracias a este curso de capacitación, como por ejemplo declaraciones de compromiso para luchar contra el discurso de odio, que fue firmado por todos los cursillistas, y uno de los grupos esenciales de cursillistas eran precisamente estudiantes universitarios sudaneses, lo cual, por supuesto, para mí es un gran placer ahora presentarles el panel siguiente, que está en manos de Inas Latif, de Tiber Press, y por parte de Bahadar Nansara, que va a hablar de su experiencia precisamente en esta intersección entre el discurso de odio, la educación y el extremismo violento. Inas Latif, tienes la palabra. De la Universidad de Jartum, Sudán. Inas. Hello, everyone. It seems like my network is breaking, so I'm going to use Marah's link. Hola, no me parece que está funcionando bien mi enlace. Voy a utilizar otro. Me complace mucho estar con ustedes hoy. Yo soy Enaf Latef de Teba Press. Y les voy a hablar de lo que ha hecho nuestro equipo, que Sean acaba de presentarnos, porque fuimos socios en todo ese trabajo de capacitación para prevenir la difusión de los discursos de odio y de la violencia extremista en Sudán. Se realizó un trabajo maravilloso en aumentar la concienciación hacia los discursos de odio y cómo hacerle frente a esas manifestaciones de odio y de extremismo violento. En Teba Press y mediante nuestros programas de capacitación y de militancia, en los últimos 2 años en Jartum hemos formado a periodistas para que reaccionen ante el discurso de odio y el extremismo, lo que nos ha permitido continuar con este trabajo no solo en Jartum, sino también en Sudán, en el sur de Sudán y en otras regiones al este y al oeste del país, y ahora en los estados del norte igualmente, donde ha habido una mayor falta de estabilidad y ha habido de violencia y de extremismo. Por lo tanto, es muy importante que mantengamos este programa contra el extremismo, contra las manifestaciones extremistas violentas. Y esto quiere decir que debido a las condiciones actuales, por supuesto, el entorno se presta, la atmósfera general se presta al extremismo. Y entonces, por algún sitio hay que empezar por la universidad, empezando por la educación. Tenemos con nosotros algunas personas que han participado en este trabajo. Por ejemplo, Sara, ¿te quieres presentar y quieres decirnos cómo han abordado este problema del discurso de odio y del extremismo violento en la universidad? Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Yo, Sara Hampton, yo soy estudiante de Ingeniería Médica y Biológica de la Universidad de Khartoum. Desgraciadamente, yo he sido víctima de los discursos de odio en la universidad, en realidad. Y también he experimentado el discurso de odio, la violencia y el extremismo tanto en la escuela como en la universidad. ¿Podrías ahondar un poco en lo que acabas de decir, por favor? Desgraciadamente, no hay nadie que haga nada en contra del extremismo en la universidad. Se puede realizar cualquier tipo de actividad que reúna a estudiantes para tratar de reclutarlos mediante un uso
del discurso de odio para radicalizarlos. Este es un problema muy conocido, ya no solo a nivel universitario, sino también en la escuela secundaria. Antes de llegar a la universidad, en mi escuela secundaria, venían estudiantes universitarios a vernos. Decían que eran estudiantes del movimiento islamista sudanés y entraban en nuestras aulas y sin la aprobación de la dirección o la administración de la escuela, empezaban sus prédicas violentas y nadie podía decir nada porque tenían el apoyo del régimen. Y hoy nosotros decimos que esos mismos grupos están organizando a los estudiantes y a sus actividades mediante las técnicas de enseñanza islámica y están afiliados con grupos extremistas violentos y utilizan el discurso de odio para inculcar odio en los demás y sobre todo desde el punto de vista religioso. What are some of the things then need to be done at an educational level based ¿Y qué hay que hacer entonces a nivel universitario para poder hacer de frente a todo eso que tú acabas de describir? Los programas escolares son fundamentales porque ahí es donde vemos las primeras manifestaciones de discurso de odio, de hostilidad religiosa, hostilidad hacia otros grupos, otras personas de otras creencias. Y que también, de hecho, da una visión negativa de la mujer, una visión estereotipada. Todo esto para alimentar estos grupos extremistas, para promover el odio en contra de las mujeres de manera general y sobre todo aquellas que pertenecen a distintas a religiones distintas y que proceden de regiones distintas. Lo hemos visto también en la Universidad Mahmoud Ahmed y en otras universidades en Sudán. Hay grupos de estudiantes afiliados con el Estado Islámico, con Daesh. Y están tratando de promover este tipo de violencia y de extremismo, de conceptos extremistas en las distintas universidades, utilizando como vehículo el discurso de odio para radicalizar a los estudiantes. Y es importantísimo que se tenga conciencia de la existencia de estos grupos que están penetrando el ambiente escolar y universitario del país con este mensaje de Daesh. Nos hace falta, por lo tanto, una manera de contrarrestar todo esto mediante la capacitación de los estudiantes, de los mismos profesores, para que tengan conciencia de la existencia de este discurso de odio, que es un arma extremadamente sutil que conduce al comportamiento violento y al odio a la postre. Muchas gracias, Sara. Ahora les voy a preguntar a todos acerca de sus experiencias. Sí, yo soy Marab. Muchas gracias. Yo soy estudiante de medicina en la Universidad de Khartoum. Yo he sido víctima de distintos tipos de discurso de odio, de discriminación de género y también acerca de mi apariencia física y la manera en que yo me expreso. Y aún entre mis propios compañeros
mucha discriminación basada en el color de la piel, el género, la extracción social. He sido testigo de manifestaciones de discurso de odio en las distintas universidades, de las que a veces he sido yo víctima directa. ¿Y tú piensas que en la universidad se está haciendo algo para contrarrestar ese discurso de odio y ese extremismo violento? Bueno, en la universidad existe ese potencial, desgraciadamente. En las universidades actualmente no se respeta y no se entiende la diversidad. Los grupos minoritarios se les excluye muy a menudo de los estudios, se les excluye aún de la universidad. Ese es un grave problema. Además, nuestros programas universitarios no tienen la menor sensibilidad a la diversidad ni a las particularidades de la mujer. Al contrario, vemos grupos extremistas que pueden fácilmente comunicar sus mensajes de odio en los campuses universitarios. Bueno, basados en su experiencia, ¿qué va a ser necesario para erradicar estas posibilidades de discurso de odio en las universidades? Bueno, yo creo que en primer lugar nos hace falta oportunidades, como por ejemplo la que ofrece la UNCTT, porque eso permite cambiar los conceptos, permite aumentar el nivel de conciencia, de percepción de estas posibles manifestaciones de odio que se revisten de toda forma de sutileza para continuar propagando su discurso venenoso. بدأت يا هاي ما راح اتكلم. يا رب. Hi, Inas. I think we're just having some technical Hola, issues. creo que tenemos algunos problemas técnicos que provienen de tu localización. Quizás se puede corregir pidiéndole a la otra estudiante que continúe ella. Haidar. Bueno, yo lo que he podido aprender es que es prácticamente imposible ponerle coto a la propagación de los discursos de odio en las universidades y aún en los medios de comunicación social como Instagram, etcétera. Ahí todavía se ve a menudo y a diario, diría allí, todo tipo de manifestación de discurso de odio. Sin embargo, para aquellos que no tienen acceso a Internet, mediante ciertas revistas y mediante ciertos periódicos, se podría quizás proteger a esas personas y por lo menos hacerles comprender el daño de la expansión de ese discurso de odio. También tendríamos que incluir en las universidades unos programas escolares más conscientes de las particularidades de ciertos grupos, de las mujeres, de aquellos grupos más vulnerables y por último, únicamente se puede superar ese discurso de odio si se organizan bien las universidades para hacerle frente plenamente a este tipo de odio que se inculca en nosotros desde pequeños ya en las escuelas. Pero hay que hacer lo posible para impedir que se radicalice la juventud y para que caigan las garras de los grupos extremistas. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia. E igualmente por
el gran valor, el gran coraje que han demostrado ustedes al hacerle frente a esa propagación del discurso de odio en las distintas universidades. Creo que la lección principal para mí, habiendo oído todo esto y fuera de los problemas técnicos, por supuesto, y gracias por su paciencia, es reconocer el papel de las instituciones educativas, porque pueden ayudar precisamente a propagar sin quererlo el discurso de odio, precisamente porque no le cierran las puertas al ingreso de ese discurso de odio dentro del recinto universitario. Discurso que una vez que ha ingresado ya dentro de las universidades, hace todo lo posible para seguir propagándose y para seguir radicalizando y a los estudiantes, conduciéndolos quizás hasta manifestaciones extremas de violencia, estableciendo una especie de cultura del odio, frente a la cual hay que tener una cultura de propagación de la paz para poder erradicar esa cultura del odio. Muchas gracias y ahora vuelvo a la moderadora Hutchinson para sus últimos comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que estamos llegando al fin de nuestra sesión y aprovecho para dar las gracias a todos los oradores y panelistas. Y con Haidar igualmente le doy las gracias a los estudiantes de Khartoum, que han sido sumamente corajudos, han tenido una gran valentía al hacerle frente a tantas manifestaciones de odio de las que han sido víctimas. Y nos encanta haber estado con ustedes hoy. Bueno, está claro que las manifestaciones de discurso de odio conducen a la violencia, conducen al extremismo que se ve en todas partes, tanto dentro de marcos tradicionales como de marcos extremadamente nuevos y tecnológicos, como por ejemplo los juegos en línea con las consolas de juego, que pueden utilizarse precisamente para seguir propagando ese tipo de discurso. Bueno, de todas maneras, se nos ha llamado la atención gracias a la participación de todos ustedes. Muchas gracias a todos y hasta luego.